No, no es un problema ya un poquito más profundo, parece. Esperemos que no sea nada complicado, hermano. Necesito un especialista. Es de familia, parece. Esperemos que no sea nada complicado, hermano. Necesito un especialista. Buenas tardes, hermanos. Hola, hermano, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas noches. Hermano Jorge. Buenas Erne, tardes, si no lo hago yo. hermana. Erne, si ¿Qué, papá? está muy mal de la garganta, lo hago yo, hermano. No te No, preocupes. no, no, si puedo hacerlo, papi. No hay problema, no se preocupe. Ya, hijo. Solamente van a tener Ok. que soportar Ya mi estamos en tono de Facebook. voz. Estamos en Bueno, Facebook. bien, voy a cerrar los micrófonos, queridos hermanos. Permiso. Con su permiso. Muchísimas gracias por estar acá. A nuestros hermanos de diferentes partes de América, de Sudamérica, de Centroamérica. Gracias a cada uno de ustedes por su presencia, por estar aquí apoyando esta plataforma, la cual nos ayuda a continuar adelante en las cosas de Dios. Nuestra hermana Doris, que siempre está con nosotros. Que el Señor me la bendiga, hermanita. Nuestro hermano Mario Peña también. Nuestro hermano Barney Mejía. Nuestro hermano Jorge Figueroa. Todos. Y el día de hoy, nuestro hermano Julio César Telles, que nos va a traer la palabra de Dios. Un bonito mensaje, como él acostumbra hacerlo siempre, para nuestro, eh, para nuestro crecimiento espiritual, para ayudar a muchos otros también, para que puedan entonces continuar en este camino tan maravilloso. No exento de dificultades, por supuesto, pero que tiene una recompensa mucho más grande de la que el mundo puede imaginarse. Aquí viene otra hermana Doris, ¿eh? Que la estoy admitiendo. Y bueno, quiero recordarles a ustedes que todos los días estos estudios se están subiendo a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PA, la cual podrán ustedes ver nuevamente todas las veces que quieran y también podrán compartir y suscribirse al canal que ya lleva algunos años ya trabajando y funcionando. Bueno, vamos entonces a recordarles también que estamos funcionando a través de Facebook Live en el canal Iglesia de Cristo, perdón, en el canal del hermano Néstor Sánchez. Ahí estamos transmitiendo en vivo entonces todos estos estudios que se hacen de lunes a viernes. Vamos a tener una oración entonces a nuestro Padre Celestial. Hermano Barney Mejía, ¿usted podría dirigirnos en una oración, por favor, si fuera tan gentil? Claro que sí, amados hermanos. Vamos a Un orar momentito. entonces. Momentito. ¿Alguien Claro. tiene alguna petición de oración para decirle a nuestro hermano Barney Mejía, por favor? Bueno, siempre nos vamos a acordar de los hermanos que están enfermos, de los que están debilitados, en fin. Hermanito Zacarías, adelante. Correcto, mi hermano. Una oración por mí. Gracias a Dios que ya el doctor me diagnostica que, bueno, últimamente el úlcera me estaba afectando grandemente. Hoy la noticia fue buena, que ya he ido mejorando bastante. Y bueno, en cuanto a la situación mía, pues ahí progresivamente hay recuperación, gracias a Dios. Y cada vez con más ánimo, más animado, más motivado. Y ese le agradezco grandemente, primeramente a Dios y por los médicos, la mano del médico que me atiende en este momento. Muy bien, Eso es lo hermanito. que le pido a mi hermano y así también por mi madre Cecilia, que está en David, que está en quebranto de salud. Y bueno, Muy no bien. hay otro que acudir a Dios, sobre todo, ¿verdad? A las Exactamente, peticiones. hermanito. Zacarías, ¿cómo es su apellido, hermano? Zacarías Miranda Palacio, Oh, ok. Muy bien. Vamos a pedir por Hermano, la salud. Sí, Sí, hermano. sí, vamos a pedir. hermano Ernest, y quiero hacer Sí, una petición, particularmente que aquí en Venezuela, pues el día domingo se efectuará las elecciones y bueno, aquí la situación es dramática, hermano. Por favor, pido oraciones. Ok, Claro hermanito, que muchas sí, gracias. hermano. Yo creo que acá en Nicaragua nosotros vivimos la situación similar también. Y claro que sí, hermano. Entendemos y vamos a pedir por eso. Ok, Gracias. vamos a tener presente, muchas gracias, hermano John. Vamos a tener también Hermano, presente la salud de nuestra hermana Luz Dari. hermano, yo también quiero dar gracias a Dios porque he mejorado mucho y dar Muy gracias a Dios bien, a las oraciones de ustedes fantástico. y la vida espiritual de mi hijo, el menor, pues también ha mejorado y ahí va. Muy Para la bien, gloria del gracias, hermanito. Señor y los Gracias. santos, pues es escuchar. Entonces es como dar gracias a Dios. Gracias, hermanita. Por supuesto, la vamos a Más. también tener en
en la oración. Bien, hermanos, siendo así, entonces vamos a la oración, hermanito. Adelante usted. Ok, hermano, vamos a orar, hermano. Oramos. Amante Dios y Padre nuestro, creador del cielo y de la tierra, Señor, ante su trono llegamos, Señor, humildemente, reconociendo su señorío, reconociendo, Señor, que sin usted no podemos hacer nada en este mundo. Llegamos, Señor, para rogarle primeramente por tantas necesidades que tenemos que usted conoce, Señor, en detalles, pero queremos agradecerle y rogarle, Señor, por la salud de hermanos que están enfermos, como el hermano Osvaldo Moreno, Señor, en estos momentos que él está hospitalizado. Rogamos que sea usted con él allí en el hospital, Señor, el día de mañana, miércoles, que vaya a ser intervenido quirúrgicamente, Señor, sea usted dirigiendo la mente y las manos de los médicos que van a tratar en él, en su cuerpo. Señor, que rogamos para que todo sea de acuerdo a su voluntad en beneficio de nuestro hermano. Pedimos por él, pero también rogamos por otros hermanos que necesitan de usted, necesitan de su poder, necesitan de su cuidado. Oramos por nuestro hermano Zacarías Miranda Palacio, Señor, porque él ha tenido resultados en su salud, pero suplicamos para que esa salud sea completa, Señor, y solo usted puede traerla. Rogamos asimismo también por nuestra hermana Luz Dari, Señor, de su esposo, que puedan tener salud, Señor, en su cuerpo. Que usted, que es el médico por excelencia, Señor, que nos conoce desde el vientre de nuestras madres, Señor, y sabe nuestras dolencias, rogamos para que usted traiga salud a estos cuerpos. Rogamos por tantos hermanos, Señor, que quizás en estos momentos están necesitando de salud, que están postrados en una cama, Señor, dolientes. Señor, traiga usted la salud que necesitan. Usted nos ha demostrado a través de su palabra escrita cuántas sanidades hizo durante su ministerio, y rogamos porque su poder también pueda en nuestros días, Señor, ser efectivo. Asimismo, rogamos también humildemente por la situación que se vive, Señor, entre los países, en los gobiernos, como Venezuela, Señor, ahora que se aproximan las elecciones. Señor, rogamos para que sea usted con ese pueblo, que dirija usted, Señor, aquellos que van a estar llevando las urnas, aquellos que van a estar llevando el conteo, Señor, de los votos, y que haya justicia, Padre, que haya paz, que haya sosiego en medio de este evento que se aproxima. Rogamos porque la humildad, Señor, y el amor al prójimo pueda predominar, Señor, en esas circunstancias. Así también usted conoce, Señor, la situación en nuestro país, en Nicaragua. Rogamos porque sea usted sensibilizando la mente, los corazones de aquellos que están en eminencia, Señor, en el gobierno. Rogamos para que ellos puedan ver, Señor, el dolor, las necesidades, la angustia que el pueblo tiene, Señor. Rogamos para que pueda haber mejoría en este gobierno, Señor. Y reconocemos que usted es quien pone y quita reyes, y de acuerdo a su voluntad, Señor, nos toca vivir bajo circunstancias muchas veces en las cuales nuestra fe es probada, como ha sido con nuestros hermanos en Venezuela, nuestros hermanos en Cuba, nuestros hermanos en Rusia y también acá en Nicaragua, Señor. Rogamos porque la fe nuestra nunca falle, porque cada día podamos, como enseñaba nuestro hermano Mario Moreno hoy al mediodía,
porque nuestra fe esté siempre fundada en su palabra, reconociendo, Señor, que usted es nuestro protector, nuestro guardador, Señor. Rogamos pues estas cosas y le agradecemos también porque nos ha permitido este momento maravilloso, exquisito, como es estar entre hermanos, Señor, en armonía, disfrutando de su palabra, disfrutando, Señor, de las delicias de su voluntad. Que todo sea de acuerdo a su voluntad y que todo lo que estamos haciendo en esta plataforma, Señor, le honre y le glorifique a usted allá en las alturas de los cielos, y rogamos, Señor, que también podamos ser edificados en su palabra. Por Jesús, su Hijo amado, oramos, suplicamos y rogamos todas estas cosas que hemos presentado ante su trono. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano, por su oración. Claro, hermano. Vamos a pasar entonces ahora al estudio, a la presentación que nos trae nuestro hermano entonces en este instante, en este momento, hermanito. Que el Señor le bendiga. Adelante usted. Hermano, muchas gracias, muy amable. Y de nuevo, hermanos, muchísimas gracias para todos los hermanos que me dan la posibilidad de compartir de esta lección en esta noche. Bueno, voy a compartir pantalla, hermanos. Compartir, permítanme, por favor. Si son tan amables, me dicen cuando ya está, ¿verdad? Ahí va, hermano, ahí va, hermano, ahí va. Eso. Ahí vamos. Muy bien. Listo, hermano. Aquí estamos ya. De nuevo, hermanos, muy buenas noches. El Señor les bendiga grandemente. Un inmenso placer estar una vez más aquí reunido con ustedes, hermanos, para escudriñar la palabra del Señor. Y bueno, como les había dicho la vez pasada, mi idea es, en la medida de las posibilidades, avanzar, hermanos, a través de estas lecciones, las cuales estoy puliendo a medida que van saliendo, hermanos. Y la idea es tanto darle herramientas a nuestros hermanos en la fe para que puedan compartir el evangelio a quienes lo necesitan, a sus seres queridos, en su barrio, en su lugar de estudio o de trabajo, en su contexto personal, pero también, hermanos, ¿por qué no decirlo? A nuestros hermanos que predican, para que puedan glorificar a Dios y edificar a quienes les escuchan. Como ya han pasado algunos buenos días, déjenme iniciar con un resumen muy general, muy básico de lo que observamos en la presentación anterior, aunque, como lo decía nuestro hermano, las lecciones están allí disponibles. Si usted quiere remitirse a la anterior, bueno, le invito a buscarla en el canal de nuestro hermano Néstor, y de esa manera poder continuar en la línea de pensamiento que quiero transmitirles a través de toda esta serie. ¿Qué fue lo que observamos en la lección anterior? En primer lugar, vimos, con base en lo que dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 14, la imperiosa o la enorme necesidad de provocar un fuerte estruendo, un gran estruendo. Ahora, yo no quiero que esto se malinterprete de ninguna manera. La misma palabra de Dios
nos da 3 razones básicas por las cuales dicho estruendo es necesario. En primer lugar, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 2, nos hablan de eso mismo. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Básicamente vemos 3 cosas, incluso podríamos sacar 5, pero vamos a hablar de 3 cosas importantes. Primero, la importancia, vimos en la lección anterior, de saber cuándo predicar. No hay un momento especial, porque predicar la verdad es indispensable o necesario en cualquier momento, pero ciertamente, hermanos, hay momentos en los cuales nos será de mejor manera captar la atención de quienes nos escuchan. Eso es lo que está sucediendo en Hechos 2:1. El día de Pentecostés fue un día sumamente importante en el contexto religioso, espiritual, moral de los judíos. Todos estaban allí reunidos para celebrar la fiesta. Y hermanos, Dios utiliza precisamente esta fiesta tan importante para que de esa manera pueda darse el establecimiento. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? El hermano puede dar su micrófono otra vez, por favor. Se nos fue el hermano. Apagó el micrófono, equivocación. Hermano Néstor, ¿le puedo activar el micrófono? Aló. Ahora sí. Ah, bueno. Listo, qué bueno. Mejor. Ahora sí. Hermanos, el estruendo fue, en primer lugar, entonces, repentino. En segundo lugar, provino del cielo, es decir, vino de parte del Señor. Y en tercer lugar, fue muy sonoro. Por eso se llama un estruendo. Y es necesario que apelamos a él, que lo provoquemos. Ahora, hermanos, ¿por qué necesitamos de un estruendo? Primeramente, para convocar a las personas, para atraerlas, para ganarnos el derecho o el interés de ser oídos. Dice Hechos capítulo 2, versículo 6, la primera parte de ese versículo: al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó. Obvio, todas aquellas personas que se hallaban en la fiesta, si hay algo que querían, era celebrar dicha celebración, pero resulta que sucedió aquella situación y fueron convocados al lugar de donde provino el estruendo. Entonces, ¿por qué la razón de ese estruendo? Para que las personas puedan reunirse, convocarse, ser atraídos. En segundo lugar, hermanos, porque el estruendo causa un gran impacto. Porque el estruendo, hermanos, el propósito para aquel estruendo es que la gente se sorprenda, se maraville. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 7 nos lo dice. Estaban todos, dice otra versión, atónitos y maravillados, diciendo: ¿no son galileos todos estos que hablan? Y en tercer lugar, hermanos, el estruendo permite que las personas, una vez convocadas, escuchen el mensaje del Señor. Dice Hechos capítulo 2, versículo 11, que este estruendo, al ser provocado, permitió que las personas fueran convocadas. Estas personas fueron conmovidas, fueron impactadas, y
a partir de allí comenzaron los apóstoles a hablar las maravillas de Dios, como lo dice Hechos 2:11. Había un mensaje en particular que se estaba enseñando y esa fue la razón para aquel gran estruendo. Pero antes de continuar, hermanos, y antes de observar qué fue lo que enseñaron los apóstoles el día en que se establece la iglesia de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, es necesario que meditemos en algunas cosas que también son necesarias. Hoy vamos a enfocarnos en aquello de lo cual no se vale el Señor ni los apóstoles para captar la atención del auditorio. Es muy importante que tengamos estas herramientas muy en cuenta porque no solamente aprendemos del ejemplo del Señor, guardamos su palabra, sino que, hermanos, verdaderamente generamos edificación entre quienes nos escuchan. En primer lugar, Dios no se vale de grandes nombres, de personas prominentes para captar la atención de aquellas personas. Yo quiero que en esta noche pensemos por un ratito en quiénes fueron aquellos hombres que hablaron en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Si usted lleva algún tiempo como miembro de la Iglesia de Cristo o como creyente del Señor, sabrá que en la mayoría de los casos, por no decir que en todos ellos, los apóstoles eran hombres sumamente sencillos. Eran hombres sin títulos, no eran grandes intelectuales, no eran, hermanos, los miembros de Sanedrín, personas con enorme influencia desde el punto de vista social, político, económico, no para nada. Dios, hermanos, se vale de personas comunes y corrientes, como ustedes que me escuchan en esta noche, para establecer su reino, para mantenerlo, y posteriormente, como lo veremos con el apóstol Pablo, incluso para expandirlo. Porque a veces pensamos que el apóstol Pablo y su prominencia y su elocuencia y sus virtudes, pero hermanos, recordemos que los discípulos en su inmensa mayoría y los apóstoles en su inmensa mayoría eran hombres comunes y corrientes. De hecho, si observamos el contexto en el que aparecen estos hombres hablando en el Pentecostés, una de las razones por las que estaban tan maravillados quienes los oían es porque el origen de estos hombres era sumamente humilde. Así lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 7. La gente estaba atónita, el auditorio estaba maravillado porque se preguntaban, ¿acaso no son galileos todos estos que nos hablan? Dice el verso 8, ¿cómo pues nosotros los oímos hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? O sea, ¿en qué momento estos pescadores, en qué momento estos hombres sin estudios, sin mucha educación, comienzan a predicar las maravillas de Dios en distintos idiomas? Hermanos, hoy quiero que tomemos una conciencia, hoy que tengamos una conciencia clara acerca de la importancia de entender que Dios no necesita teólogos tremendos, con razonamientos, análisis profundos, o de hermanos con muchísima experiencia de conocimiento, sermones sumamente largos. No, hermanos, Dios se vale de personas humildes, de cualquier tipo de personas, para poder desarrollar su
obra en este mundo. De hecho, el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 así lo manifestaba. Sucede que en el contexto esos corintios, hermanos, sacaban pecho, decimos aquí en Colombia, se ufanaban, se gloriaban por ser muy intelectuales, igual que como sucedía en Atenas con los griegos. Bueno, pues Pablo también les dice exactamente lo mismo, y en los versos 25 al 29 manifiesta: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Consideren, hermanos, su llamamiento. A esto es lo que quiero para empezar a que reflexionemos, hermanos. No muchos de ustedes son sabios, según los criterios humanos, ni son muchos poderosos, ni muchos son los nobles. ¿Cuál de nosotros lo es? Me pregunto en esta noche. Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También escogió lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Usted, hermana y hermano que me escucha en esta noche, o a través de las redes sociales, que me puede oír en este momento, usted sí, con toda su humildad, de pronto con su contexto tan particular, incluso con la ignorancia que tiene desde el punto de vista doctrinal, ha sido llamado por Dios. Por eso dice allí, considere el llamamiento. Dios no necesita poderosos, Dios no necesita de los sabios, Dios no necesita de los nobles para poner a funcionar su obra. Necesitas hombres que estén dispuestos de todo corazón a hacerla. Y eso debemos ser nosotros. Nosotros, hermanos, lo vil, lo menospreciado. Nosotros, hermanos, los humildes, somos los que podemos llevar a cabo la voluntad del Señor desde el punto de vista del evangelismo, de la edificación y de la benevolencia. Así que en primer lugar, hermanos, no necesitamos de nombres poderosos, de grandes pensadores, ni de filósofos profundos para ganar almas o para llevarlas a su crecimiento. Podemos hacerlo porque Dios nos ha capacitado. El asunto es que lo entendamos, lo creamos y lo desarrollemos y lo hagamos. Ahora bien, hermanos, en segundo lugar, así como Dios no necesita de personas prominentes, de grandes nombres para hacer su voluntad, tampoco necesita de estrategias pormenorizadas para despertar el interés de su auditorio. ¿A qué me refiero a estrategias pormenorizadas? Hermanos, a veces nosotros los seres humanos, incluso los creyentes, pensamos que si de una manera particular hacemos esto o hacemos lo otro, entonces así podemos ganar almas, y entonces nos rascamos la cabeza y nos reunimos, reflexionamos, meditamos sobre cuál es la mejor manera para llevar el evangelio, para ganar almas, para edificar a nuestros hermanos. Aquí lo vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, y ha funcionado desde el siglo I hasta el siglo XXI. ¿Qué fue lo que el Señor hizo para ganar la atención, no solamente de esas personas, sino a partir de allí de todos los seres humanos, de todos los que de limpio corazón y de buena conciencia se acercaban a su presencia? Bueno, escuchemos. Hechos 2:8 dice: ¿cómo es que los oímos hablar en esta lengua materna? Hermanos, la mejor estrategia, es más, la única que nosotros observamos en el Nuevo Testamento es esta: hablar.
Hay que hablar las maravillas de Dios en el contexto del evangelismo. Ya después se nos habla de exhortar, de predicar, de redarguir, de muchas otras cosas, pero siempre el instrumento al cual Dios apeló para ganar la atención de las personas, incluso para mantenerlo, fue nuestros labios. El hecho de que nosotros podamos compartir con las personas acerca del mensaje del Señor. Así que solamente hablar, solamente es compartir el mensaje del Señor. Y miren, hermanos, en estos momentos se me ocurre, por ejemplo, viene a mi memoria, viene a mi mente, cómo el Señor, a través de una charla con la mujer samaritana, allá en el pozo de Abraham, llevó a que toda la comunidad de Samaria conociera de su presencia. Aquella mujer, después de haber hablado con el Señor Jesucristo, va hasta la ciudad y les cuenta, habla con los hombres de esa ciudad y les dice sencillamente, aquí hay un hombre que me ha dicho todo cuanto soy. ¿No será este el Cristo? Y todos fueron. Y a través de su testimonio pudieron conocer del Señor. Se me viene en este momento a la cabeza el caso particular de Andrés, el hermano de Pedro, que cuando conoció acerca de Jesús, fue primeramente a su hermano Pedro y le dijo, es decir, de nuevo, habló con su hermano, hemos hallado al Mesías, ven, conócelo. Y así lo atrajo hasta su presencia. Hermanos, en todos y cada uno de los casos que nosotros observamos, en el contexto de la redención, y especialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, siempre vamos a ver la misma acción. Siempre vamos a ver que la estrategia fue compartir el evangelio, hablarle a las personas, predicar acerca de Jesucristo. Hermanos, y vuelvo a lo que les dije anteriormente, muchas veces no necesitamos mensajes sumamente largos, con una teología profunda, de minucioso escrutinio. No, hermanos, simplemente es hablarle a la gente acerca de Jesucristo, quién es el Señor, qué hizo por nosotros, qué desea para nuestras vidas. Así que tan sencillo como eso. Y fíjense cómo se nos aclara de nuevo en 1 Corintios 1. El apóstol Pablo, hermanos, con todo y su elocuencia, con todo y su sabiduría, con todos y sus títulos, dice a los corintios, allá en 1 Corintios 1, del 21 al 23, porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, entiéndase, la sabiduría humana. Es Dios quien quiso hacerlo. ¿Cómo? Se dispuso a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Si algo nosotros necesitamos, hermanos, es predicar el evangelio. Mire, Pablo decía, los judíos piden señales. Hoy hay muchos judíos por allí. Los griegos piden sabiduría. Hoy, hermanos, el mundo está lleno de este tipo de personas también. Pero nosotros, ¿cuál es la tarea que debemos hacer? Predicar a Cristo crucificado. Y como lo veremos cuando tenga de nuevo la posibilidad, no solo a Cristo crucificado, prediquemos a Cristo resucitado, prediquemos al Cristo que nos salva, prediquemos al Cristo que nos sana, al Cristo, hermanos, que incluso desechamos. En fin, Cristo es el eje central, el tema fundamental del evangelio. Hermanos, si hay algo que nosotros podemos hacer y debemos hacerlo y no nos cuesta mucho, hablando desde el punto de vista estratégico, es hablar de Jesucristo. Eso fue la manera como la iglesia se estableció en Hechos capítulo 2. Y si usted mira a partir de allí
a través de todo el libro de los Hechos, no solamente cómo se estableció, sino cómo creció, cómo se mantuvo y cómo se extendió a lo largo del mundo conocido. La única estrategia es predicar el evangelio. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Eso es otra cosa. De pronto a través de las redes sociales, de pronto en el voz a voz, de pronto saliendo por las calles o en los buses a través de el contacto personal, en fin. Pero la estrategia del Señor es que la gente pueda ser salva por medio del conocimiento, de la enseñanza, de la palabra del Señor, del Evangelio. Ahora, hermanos, ya tenemos entonces dos elementos fundamentales. El primero, Jesús no se vale de personas prominentes, de grandes pensadores, no, simplemente Dios requiere de hombres y mujeres del común que tengan la voluntad, la buena disposición de hacer su obra. En segundo lugar, tampoco se requieren, hermanos, estrategias pormenorizadas. Así, hermanos, no necesitamos ponernos a pensar mucho qué necesitamos para ganar almas, para que la iglesia crezca, para que nuestros hermanos se edifiquen. No, simplemente es predicar el evangelio. Y finalmente, hermanos, Dios no se vale de manipulaciones. Esta palabra es sumamente importante. Y lo digo porque hoy en día muchos líderes religiosos y no pocos grupos también hacen eso mismo. Manipulan a las personas, a sus oyentes, precisamente para causar en ellos algún efecto en particular. Veamos lo que sucedió en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 12 y 13, para que confirmemos que allí nadie fue manipulado. Dice, todos ellos, hablando del auditorio en general, estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿esto qué significa? ¿Esto qué quiere decir? Pero otros, versículo número 13, fíjense cómo no hay manipulación, se burlaban y decían, están borrachos. Otra versión dice, están llenos de mosto. Hermanos, Dios le dio libertad a todas las personas en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, que habían venido a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés y que habían sido convocadas a través de aquel estruendo para que escucharan el mensaje si así querían o para que se apartaran si así lo deseaban. Incluso algunos dentro de aquella multitud comenzaron a burlarse y otros empezaban a decir, ¿qué va? Esta gente está borracha. Fíjense, hermanos, cómo son las personas muchas veces. Mientras unos se maravillan, mientras unos se asombran, mientras otros muestran interés, ¿cuál es el otro lado de la moneda? Otros se burlan, otros son indiferentes, incluso otros lo denigran. Las dos cosas son ciertas. ¿Cuál es nuestra tarea? Predicar el evangelio y esperar con la ayuda del Señor que caiga esa semilla en buen corazón, que sea tierra fértil. Hermanos, el crecimiento lo da Dios, pero el crecimiento no vendrá si primero no hay trabajo, no hay siembra, no hay riego, no hay cuidado, no hay enseñanza, no hay predicación. Nosotros, hermanos, la única tarea que debemos de hacer es con valor, con firmeza y con sabiduría, con constancia incluso, transmitir el evangelio que hemos aprendido, el mismo por el cual nos bautizamos, el mismo que escuchamos todos los días en esta plataforma, el mismo que oímos cada vez que nos reunimos como iglesia. Eso es lo que debemos transmitir y dejarle a las personas la posibilidad
de escuchar. Claro, darle argumentos, como estudiaremos en la próxima lección, para que se convenzan, para que puedan adquirir, hermanos, la convicción de que ciertamente necesitan la verdad. Pero finalmente, cada uno debe determinarlo, debe asumir su propia responsabilidad. Así, hermanos, podemos observar que Dios no se vale ni de grandes nombres, Dios no se vale de grandes estrategias o de estrategias minuciosas, pormenorizadas, de estrategias diseñadas muy específicamente, no, y mucho menos de manipulaciones ni de artificios, le llamo yo, para convertir a las personas. ¿De qué se vale Dios? Bueno, ¿qué es lo que hemos visto hasta el momento? Los primeros versículos de Hechos capítulo número 2. Primero, de un estruendo para convocar a las personas, de unas llamas de fuego para que puedan ver aquellos hombres que algo impactante está sucediendo, pero sobre todo de un mensaje espiritual. Si hay algo que se deba destacar en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, no es el estruendo, hermanos. El estruendo simplemente convoca a las personas, llama la atención de la gente. No son tampoco las llamas de fuego, no, de ninguna manera. Claro, eso es impactante, pero esa no es el eje central del asunto. Si usted se pone a la tarea, ya voy terminando, me quedan pocos minutos, pero si usted se pone a la tarea de contar las veces, le voy a dejar esa tareita, cuente las veces en que aparece el verbo hablar en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Observará usted, hermanos, que el estruendo, que todo este asunto del derramamiento del Espíritu Santo tuvo un propósito fundamental. No que los apóstoles fueran admirados, no que hablaran en lenguas, no. El propósito principal es que aquellas personas que habían sido convocadas por el estruendo cerca de los apóstoles o alrededor de ellos pudieran escuchar el mensaje que Dios tenía para ellas. ¿Cuántas veces usted va a leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 14, la palabra o el verbo hablar y sus derivados? Esa es la tarea que le dejo. Mire, hermanos, se va a impactar. Y déjenme ayudarles. Versículo 4. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Ahí ya lo tiene dos veces. Versículo número 6. Hecho el estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar. Fíjense, les oía hablar en su propia lengua. Ahí tiene otro versículo. Versículo número 7. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra propia lengua? Versículo número 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Versículo número 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, hermanos, ¿las contó? Hechos de los Apóstoles, hermanos, capítulo 2, es una apología directa, clara, acerca de la necesidad de hablar las maravillas de Dios, el mensaje de Dios, la verdad del Señor, el evangelio de Cristo. Y así como aparecen tantas veces la palabra hablar, el otro verbo que aparece es oír. Versículo número 6, echó el estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía
hablar. Fíjense cómo hay una interacción entre escuchar y hablar. Versículo número 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra propia lengua? Versículo número 11. Les oímos hablar en nuestra lengua. Versículo número 14. Dice, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Y así podría seguir, hermanos, pero ya se me acabó el tiempo. ¿Qué es lo que necesita el Señor? Un elemento, o a qué apeló el Señor, a un elemento sensorial, a los sentidos, a un elemento visual y sobre todo a una herramienta de carácter auditivo, a los oídos. Acabamos de ver, la gente estaba oyendo. ¿Qué estaba oyendo? Lo que los apóstoles hablaban. ¿Qué hablaban los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo? El Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque según Romanos 10:17, la fe viene por oír la palabra de Dios. Mire, hermanos, la conversión no se va a dar porque pongamos un letrero enorme con luces de neón sumamente llamativo a la entrada del lugar de nuestras reuniones. No, la gente se va a convertir y los hermanos van a crecer y van a fortalecer su fe cuando escuchen la palabra del Señor. ¿Qué fue lo que estableció la iglesia? La predicación del Evangelio. ¿Qué fue lo que mantuvo a la iglesia? La predicación del Evangelio. ¿Cómo se expandió la iglesia? A través de lo mismo, predicando el Evangelio, hablando de Jesucristo. En conclusión, uno de los peores errores que pudiéramos hacer en la evangelización o en la edificación de nuestros hermanos es tratar de manipularlos. El Señor Jesucristo, a través de la inspiración de Lucas en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, nos muestra cuáles son las herramientas que se requieren para establecer la iglesia, para mantenerla o incluso para llevarla a su crecimiento a partir de allí. Solamente, hermanos, se necesita de fe, una fe firme, sólida, que viene o que se obtiene a través de la revelación, de la predicación, de la enseñanza del Evangelio de Jesús. Ese era el mensaje que yo tenía para todos ustedes esta noche. Muchas gracias, mis amados hermanos, por su amable atención. Dios me los bendiga. Ahí la dejo, hermanos. Espero que haya sido de gloria para el Señor y de edificación para ustedes. Muy amables. Totalmente, hermano. Muchísimas gracias a usted por habernos traído este estudio en esta tarde-noche ya para la gran mayoría de nosotros, en la cual hemos visto lo que debemos hacer. El libro de los Hechos es un libro, pero muy rico en enseñanza. La verdad es que tenemos que sacarle todo el provecho que podamos, todo el provecho necesario. Muchísimas gracias, hermano, por habernos traído este tema tan interesante. Esperemos que no sea la última vez que lo tengamos aquí. Vamos a hablar con la administración entonces para que venga otro día otra vez. Claro, hermano. Como les dije yo, esta es una serie de 9 lecciones y poco a poco, a medida que me inviten, cuando quieran, iremos avanzando hasta que la terminemos y quedemos bien edificados. Gracias a todos por la atención. Dios les bendiga. Gracias, hermanito. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a tener una oración a nuestro Padre Celestial y posteriormente vamos a dejar a nuestro hermano Néstor con las novedades que hubieron el día de hoy, con todas aquellas personas y hermanos que se conectaron a través de Facebook Live para poder escuchar y ver este interesantísimo estudio que nos ha traído nuestro hermano. Y voy a pedir entonces en esta ocasión, a ver si nuestro hermano, me voy a aprovechar de la buena voluntad de nuestro hermano Mario Peña, para ver si nos puede llevar en una oración, por favor, hermanito. Aprovecho Claro también que la sí. oportunidad de pedirle por la salud, como siempre, de nuestro hermano Oswaldo Moreno, el cual está pasando por momentos difíciles también, así como otros hermanos también, pero vamos a hablar también por él. Oremos. Adelante, hermano. Señor, Dios de los cielos, que formaste este hermoso mundo para nosotros. Gracias, Padre, por la luna que la vemos, el sol que nos alumbra y todas las demás luces que le pusiste a esta casa donde vivimos. Gracias por los mares, por las montañas, los desiertos, por toda tu hermosa creación, Señor, que has hecho. Gracias, Padre, por
tu bendita palabra que has permitido que llegue hasta nosotros, porque tú has querido que así nos llegara, que así quedara y que nosotros podamos tener la oportunidad de leerla, de estudiarla, de escucharla. Gracias por la bendición de permitirnos estar callados y guardar silencio, Señor, y estar atentos al mensaje. Gracias, Padre, porque sabemos que en las generaciones pasadas muchas personas no tenían acceso a esto, de leer, de escuchar tu bendita palabra, Señor, y nosotros ahora tenemos esa bendición. Pero principalmente gracias por esa hermosa obra que ustedes, Dios eterno, hicieron, tu bendito Hijo Jesucristo, que estuvo dispuesto a venir a andar en cuerpo humano, que ya de por sí, Señor, ser un humano es una carga, pero tu Hijo amado descendió a los cielos, se hizo hombre y no solamente se hizo hombre, sino soportó las injusticias, soportó las maldades, los insultos y ese crucificado injustamente. Gracias, Dios eterno, por ese sacrificio que tu Hijo amado hizo. Señor, gracias por todas tus bendiciones y necesitamos más de ti, Señor, como nuestro hermano Osvaldo, por su salud rogamos que le bendigas, que le ayudes, por sus familiares también, Señor, que están enfermos, por la mamá de nuestro hermano Sergio Pino, Señor, que te acuerdes de ella y que le bendigas en su salud, nuestra hermana Luz Mari, Señor, que seas con ella, Padre Santo, les bendigas. Además, hermanos, Señor, que están enfermos en las diversas congregaciones que aquí están representadas con cada uno de los hermanos. Pedimos, Padre, que bendigas a aquellos hermanos que sufren por los países, los gobiernos injustos, Padre, como es en Cuba, o en China, o en Venezuela, que están próximos a elegir líderes. Sabemos, Padre, que las autoridades son puestas por tu divino poder y por tu providencia. Tú sabrás, Señor, los destinos de cada país. Lo rogamos en especial por esos lugares como en Venezuela que los hermanos sufren, Señor. Sabemos que hay hermanos que sufren inclusive para los alimentos, las cosas más básicas, como la salud. Padre Santo, pero tú eres el Dios Todopoderoso, este es tu mundo, esta es tu creación, estos son tus almas, tus seres humanos son tuyos, a ti te pertenece, Señor, no solamente los animales, sino todos los seres humanos te pertenecen y son tuyos. Ayúdanos, Señor, en lo que sea necesario. Padre Santo, te damos gracias por nuestro hermano que nos trajo la lección. Bendícele a él con su esposa, con sus hijos. Dale salud, Señor, y que siga exponiendo tu mensaje de una u otra manera, como también nosotros debemos de hacerlo. Gracias, Padre, por todo. Tu Hijo amado Jesucristo nos dio permiso de dirigirte la palabra. Tu Hijo amado, Señor, es el único mediador entre nosotros, tu divina presencia, y Él nos dejó el encargo que en su bendito nombre nos comunicáramos contigo. Por eso hacemos esta oración en el nombre santo de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Mario, por esta oración. Vamos a pasar entonces con los comentarios, con los hermanos que estuvieron a través de Facebook Live. Y vamos a hablar entonces con el hermano Néstor Sánchez a ver cuáles fueron las novedades. Hermano Néstor, buenas noches. Adelante. Buenas noches para todos. Sí, tuvimos aquí la presencia de la hermana Alicia Zamora, Vanessa Vega Araya, Alicia Orozco, Seila Soto, Eleazar Sánchez, Isabel Ramos, Zacarías Miranda, Richard Rosson, Tomasita Sánchez, César Morales, Anthony Calderón, Mercedes Salas, Cecilia Palacio, Jairo Fernández Ullón, Javier Serrano, Mistala Millán. Todos ellos estuvieron escuchando esta buena lección que nos trajo el hermano de día Julio César. Y vamos a ver, hoy día no tenemos comentarios. El hermano Sergio Pino había dejado un mensaje que nos estaba viendo por allí, acompañándonos por el Facebook, pero ahora veo que ya está en la plataforma ahí, ¿ya? Así que eso es lo que tenemos, no tenemos comentarios, queremos invitarlos, pueden volver a escuchar esta muy buena lección que nos trajo el hermano Julio César Telles en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Eso, Ernest. Muchas gracias, hermano Néstor Sánchez. Vamos a los comentarios entonces a través de esta plataforma, la cual ha congregado a muchos de ustedes y que, dicho sea de paso, quiero darle las gracias a todos por su presencia, por apoyar con su presencia a esta plataforma que tiene el único propósito
ustedes saben, de poder expandir la palabra de Dios y de que todos nosotros seamos edificados. Hermano Barney Mejía, adelante, que el Señor le bendiga. Abra su micrófono. Ok, hermano, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, pues aquí encantado de escuchar a otros también, ¿verdad? Porque nosotros en la congregación de Veracruz, donde yo soy miembro, estamos estudiando también el libro de Hechos los días domingo. Vamos por el capítulo 5, los días sábado, ahí estoy conectado con ustedes también, con el hermano Mario, y me encanta, ustedes van por el capítulo 9, ahora me tocó escuchar al hermano Julio César Telles, y hermano, créanlo, siempre hay algo que se nos escapa a nosotros, pero oyendo a otros se nos viene en luz. El hermano Julio mencionaba dos cosas que me llamaron la atención, hermano, y es cierto, es lo que vemos en el libro de Hechos capítulo 2, ¿verdad? Eh, no se usó ninguna estrategia espectacular como vemos que hacen los hermanos institucionalistas o liberales, planeando clínicas médicas o regalando alimentos a las personas o haciendo recreamientos sociales, etcétera. Lamentablemente, algunas veces me ha tocado a mí ver hermanos conservadores, fieles, que no lo hacen de un modo extravagante como lo hacen los hermanos institucionalistas, pero sí he observado yo festividades, actividades teatrales en sus locales. Algunas veces me ha tocado hablar con maestros o predicadores de esas congregaciones y les he dicho yo que, ¿por qué? ¿Por qué eso? Si el plan de Dios es diferente al que muchas veces se está practicando. Otra cosa que mencionaba el hermano Julio César es la manipulación. Y es cierto, hermano. Los hermanos institucionalistas, por un lado, manipulan la conversión de las personas, siempre atrayéndolas con cosas materiales. Yo recuerdo en el año 1995, cuando nosotros empezamos a estudiar la controversia, las cosas que habían pendientes en la hermandad. Recuerdo que estábamos como 10 jóvenes en aquel entonces. Yo era un muchacho como de unos 18 años. Y nos pusieron así en la mano. Nos pusieron en la mano un documento para manipularnos, ¿verdad? Pero gracias a Dios, la verdad estuvo en nuestros corazones y seguimos. En la actualidad pasa lo mismo, hermano. Hermano, Pasa cortito, lo por mismo. favor. Sí. Un poquito más breve, hermano, por favor, continúe. Ok. Pues sí, hermano, decía yo rapidito ya para concluir. Las manipulaciones se dan todavía entre nosotros. También igual me ha tocado observar en algunas actitudes de hermanos que manipulan a miembros, a hermanos, cuando vemos algunas cosas y tratamos de ayudar y hermanos que están quizás predicando o enseñando en las congregaciones prohíben muchas veces a hermanos tener contacto con quienes están señalando cosas y es una forma de manipulación, hermano. Entonces, es importante que entendamos que a través del libro de los Hechos entendemos, comprendemos cómo la iglesia se desarrolló, que predicó y su crecimiento, todo eso lo aprendemos del libro de Hechos, cosas tan básicas y tan importantes, hermano. Así que gracias al hermano Julio por su presentación, hermano, muchas gracias y Dios nos bendiga a todos, hermanos. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias por su comentario. ¿Alguien más? Hermano Waldo. Hola, hola, ¿cómo está? Bien, bien. Buena lección, Julio. He visto que has aprendido bastante y yo creo que vas a ser un gran predicador con el tiempo. Me da gusto verte porque te he visto en algunas
algunas veces los domingos en el servicio, ahí con tus hermanos en Cristo allá. Me alegra mucho verte y muchas gracias por la lección. Que el Señor te bendiga. Por el comentario, hermano Waldo, desde Mendoza, En el Argentina. chat. En el chat. No, sí tenemos unos 3 comentarios. Muchas gracias por recordarme, hermano Néstor. Dice la hermana Marisa Orihuela de Figueroa. Dice, muchas gracias, hermano Julio, por tan edificante mensaje. Gracias a Dios por su bendita palabra. Saludos para todos. Gracias, hermano. La hermana Vidalia dice, buenas noches para todos. Un feliz descanso. Hasta mañana. Y la hermana Luz Dari dice, gracias, hermano Julio, por excelente reflexión. Dios le bendiga siempre. Bendiciones para todos los hermanos. Familia espiritual, nuestro Padre Celestial les bendiga. Gracias por las oraciones. Para eso estamos, hermana Luz Dari, también, para orar por todos los hermanos, por usted también. Hermanito Mario Peña, adelante. Bueno, rápido, hermano Julio. No sé su nombre completo, hermano. Nada más lo identifico por el escudriñador. Yo tengo un portal así parecido y no sé cuál de los es el pirata, pero bueno, como quiera, gracias, hermano, por la lección. Dios me lo bendiga. Yo soy el pirata, hermano. Usted es el Tranquilo. pirata, bueno, pero con ojo descubierto, no con ojo tapado, ¿verdad? Dios me lo bendiga, hermano, y a su esposa también, a sus hijos. Dios lo cuide. Muy bien, hermanos. Estamos llegando ya al final de este estudio de este tema del día de hoy. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias a nuestro hermano Julio César Telles, entonces, por estar aquí con nosotros en esta hora y por haberse dado el tiempo para poder compartir la palabra del Señor con todos nosotros. Hermanos, cuídense mucho. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y mañana, si Dios no dispone otra cosa, nos estamos juntando nuevamente a la misma hora en este mismo canal. Así que nos vemos mañana, si Dios lo permite. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el Dios les bendiga. jueves. Nos vemos el jueves peinados para atrás todos. Dios me lo bendiga. Peinados para atrás, como diga usted. Buenas noches, hermano.